es que en los últimos años la pobreza en Lima se ha duplicado. Tenemos casi 1.500.000 pobres adicionales en Lima hasta este año. Me preocupa esto que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la producción nacional, que ha disminuido en 1.29%. Esto en el primer semestre del año. El segundo no sé cómo es que lo vamos a terminar, pero ahí todavía sigue el ímpetu, ¿no?, y las ganas del ministro de Economía, a pesar de que los escenarios son bastante adversos. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días, bienvenido y gracias por la deferencia, porque sé que los sábados es bastante difícil para muchas personas participar de forma directa en este tipo de cosas que son más de análisis a profundidad de cómo estamos como país. Gracias, Jesús, por la entrevista. Encantado de estar acá. Yo advertí esta semana que hay como una especie de fricción entre diferentes instituciones encargadas de lo que significa analizar la economía en el país. No sé si tú lo has podido notar también. Por cierto, ahora, siempre es difícil conciliar ser optimista y a la vez ser creíble. Y acá lo que se está mellando un poco es la credibilidad de las proyecciones oficiales, porque si vemos hace un año preveíamos que la economía iba a cerrar este año por encima de 3%, y ahora la mayoría de analistas apuntan a que no habría crecimiento nulo este año. Entonces esto obviamente responde a ciertos factores y que uno no tenía la bola mágica para poder preverlos, pero al pecar de optimista, uno mella la credibilidad y para una autoridad clave es su palabra. Sí. Lo que el Banco Central ha señalado ya confirma lo que el MEF venía sosteniendo. Estamos en un año típico del Niño. Cuando hay Niño, se contraen muchos sectores de la economía y peor aún, el año empezó muy malo con la convulsión política que paralizó a importantes minas y ahuyentó al turismo. Entonces, estamos en una tormenta perfecta y eso que el mundo ha ayudado hasta ahora, pero el mundo está comenzando a ponerse más complicado. Así que es un año muy malo, Jesús, el que estamos entrando. La economía suele ser bastante compleja para el público en general, incluso para uno que es periodista de años también suele complicarse en algunos aspectos, pero vamos a tratar de ser lo más amigables posibles para el que nos escucha. Por ejemplo, el que tiene un negocio en estos momentos y está preocupado por lo que va a venir más adelante, porque claro, estamos todavía enfrentando un proceso inflacionario que no ha decrecido. Quisiéramos que fuera así, a pesar de que el BCR tomó una importante decisión también esta semana, que es la reducción de la tasa de interés. Sin embargo, esto también va a tener un matiz dependiendo de ciertas consideraciones que también se han advertido, lo que viene más adelante, que es un fenómeno del Niño. Hay una constante en todo esto que significa la economía nacional, sobre todo en este año que ha sido tan difícil, y es que no hay inversión privada, y sin inversión privada no podemos avanzar, a pesar de que tenemos, por ejemplo, inversión pública. No tanta como quisiéramos, pero la hay. Pero no podemos conseguir nada en lo absoluto respecto a inversión privada. Estamos básicamente en cero, si no menos cero, que es lo que ha proyectado el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué pasa esto? La inversión privada es como el termómetro de cómo perciben los empresarios, los inversionistas, cómo está la economía. Digamos, cuál es el horizonte, si es que se va a poder emprender un negocio, si se va a poder apostar capital en un proyecto de infraestructura. Y esto, lamentablemente, está cayendo por un conjunto de factores. Creo que quizás el principal sea que hay un gran nivel de pesimismo en la economía, que de hecho cuando la presidenta Boluarte asumió el cargo hubo una mejora y luego ante una serie de temas no imputables al gobierno y un cortoplacismo muy fuerte se ha venido mellando esta confianza. A lo que se suma un gobierno y un Estado, ¿no? Creo que no es todo responsabilidad del gobierno, que es muy complicado hacer negocios, en el sentido amplio, no solamente a la gran empresa, sino al pequeño emprendedor. Conseguir un permiso de funcionamiento ante una municipalidad es muy difícil. Obviamente obtener una licencia ambiental de una mina es también muy complicado porque no se respetan los plazos legales. Y todo esto es una coyuntura de altos precios, como tú comentaste. La inflación no solamente pega la canasta básica, sino que encarece los costos para invertir. Y lo que vemos que la respuesta del Banco Central fue incrementar la tasa de interés
que pasó casi de 0% a más de 7% en un plazo relativamente corto. Esto hizo que el crédito se encareciera para todos y estamos comenzando a salir de esa fase, pero todo esto explica por qué una economía que debiera estar creciendo por lo menos 3-4% como mínimo, hoy día no crezca y que el horizonte ante un fenómeno de niño que aún no golpea, el fenómeno del niño global no golpea a muchos sectores de la economía, estemos en caída y en franco retroceso. Bueno, la agricultura, de eso vamos a hablar más adelante, pero es uno de los sectores que está sufriendo más las consecuencias del fenómeno climatológico por la falta, por ejemplo, de lluvias y otros problemas más que se han venido presentando. También vamos a hablar, por ejemplo, de este commodity tan interesante como lo es el limón, ¿no? Que es en estos momentos uno de los que seguramente es el más llamativo por el incremento del precio, ¿no? Y porque esto, por ejemplo, genera estos movimientos dentro de la economía. Pero antes de eso, por ejemplo, yo estoy aquí revisando algunas cifras que ha dado el Banco Central de Reserva y que las he expuesto también ante el Congreso de la República respecto al crecimiento del país, que es bastante malo en realidad, y sobre inversión privada estamos en menos 5,3% en el mes de septiembre, o sea, eso es bastante serio. Ahora, si no hay inversión privada, ¿por qué la inversión pública sigue siendo también mediocre? En el sentido de que no se puede ejecutar todo lo que el gobierno quisiera hasta este momento. Es más, hay partidas presupuestales que se han dado para atender, por ejemplo, el fenómeno del niño. Y tampoco es que de ahí se haya hecho absolutamente nada, según los porcentajes que hemos visto durante estos días, ¿no? Eso es poco entendible porque cuando hay fenómenos de este tipo, uno trata de agilizar la inversión pública para compensar un poquito la caída del gasto privado. Y recursos hay, partidas hay cuantiosas. Y lo que se muestra es un problema que ya viene enraigado del gobierno en los 3 niveles, que es su incapacidad de gasto. Y lo peor de todo es que vemos que hay regiones que van a ser muy golpeadas por el niño, como usualmente lo son, el norte del país, donde no han logrado gastar los presupuestos. Y esto responde, Jesús, a un conjunto de factores. Creo que uno tiene que ver con el hecho de no olvidarnos que este es un primer año de gestión para muchos alcaldes y gobernadores, y cada vez que hay año de gestión hay una curva de aprendizaje, o están más ocupados en hacer la auditoría de la gestión previa, o hay problemas en los proyectos, hay expedientes técnicos que son deficientes, es un primer aspecto. Lo segundo tiene que ver con una altísima tasa de rotación que impide que se den estos proyectos y que el Estado acabe incumpliendo muchos de los compromisos que tiene, que acaba en arbitrajes, que acaba paralizando las obras. Lo siguiente, problema de capacidades, ¿no? Capacidades que no están a la altura de las circunstancias, y creo que lo más diciente de todo esto es que son proyectos muy pequeños, proyectos que están fuera del radar de la Contraloría y que se prestan a manejos poco transparentes. Así que yo creo que es un conjunto de estos factores que explica por qué la inversión pública, que debería estar volando, al contrario, también se contrae. Y esto a pesar de que hay toda una apuesta de este gobierno por reactivar la economía lo más rápido que se pueda, pero no se ha conseguido. El programa Punche Perú, por ejemplo, no sé cómo es que lo hayas visto tú. ¿Cómo es que esto ha ido avanzando y si en realidad cumplirá los objetivos a fin de año? Mira, yo creo que cuando una economía tiene shocks de este tipo, climatológicos, políticos, problemas de desconfianza, no es momento de ajustar el gasto. Yo creo que el gasto público hay que aumentarlo porque no es que vaya a sustituir al gasto privado, porque acordémonos, en nuestra economía el 90% depende del gasto privado, de los hogares, las empresas y no tanto del gobierno. Pero creo que el hecho de solamente inyectar plata y algunos programas menores de subsidio al financiamiento, de compras a las MIPES, no están siendo suficientes para compensar esta situación. Creo que el gobierno y el MEF en particular no se ha quedado de brazos cruzados, ha agresivamente mantenido y ha cambiado su programa con punche a sectores, a segmentos afectados, pero sí es que el problema de fondo es un problema de desconfianza, un problema de que el horizonte es de corto plazo, que los trámites ahogan a los empresarios,
creo que yo me iría más por eso que por inyectar más plata, porque finalmente la plata, si se pasa del MEF, del Tesoro Público a un ministerio y no se gasta o se malgasta, entonces de poco sirve. ¿Por qué es que tenemos tanto este problema enraizado? Estoy hablando de la termitología. ¿Por qué es que esto no se corrige? No es un problema nuevo, tiene bueno, es parte de la historia del Perú en realidad. ¿Por qué es que no hemos avanzado y hemos podido mejorar ese aspecto? Mira, yo creo que hay dos interpretaciones y esto es discutible, ¿no? Uno es que haces más difícil trámites y siempre la solución es, bueno, podemos resolver de otra forma, ¿no? Es el caldo de cultivo de la corrupción. Lamentablemente, la microcorrupción. Muchas personas, en vez de están remodelando su casa y tienen que pasar por un trámite en la municipalidad y le va a tomar pues un año, y dicen, bueno, pero si lo hacemos, si recibo un pago, lo hacemos más rápido, ¿no? Y eso es muy lamentable que ocurra, una coima, ¿no? Y lo otro es que esto no viene de atrás, esto de ahora, viene de atrás, donde hay una gran desconfianza al sector privado. Yo creo que vivimos en una sociedad donde se ha demonizado la actividad privada y que un gobierno o un Estado facilite a la inversión privada se ve como políticamente poco rentable, porque se le puede acusar pues de estar coludidos, de ser un gobierno prominero, proempresarial, cuando creo que es una visión bastante errada, porque es esa empresa pequeña o grande la que crea empleo y oportunidades. Y eso muchas veces los políticos no tienden a entenderlo. No, fíjate, y además estamos hablando de sectores que son importantes. Ahora que estamos hablando, por ejemplo, del retroceso de la producción nacional, los que sí han mantenido, por ejemplo, la economía del país medianamente bien han sido esos sectores, el sector de minería e hidrocarburos, además el de electricidad, gas y agua, que son industrias sobre las cuales siempre existen muchas presiones. Así es, y acá es muy lamentable. De hecho, la semana entrante hay la principal convención minera del Perú, Perumín en Arequipa, que congrega a todos los inversionistas. Y algo que a mí me sorprende mucho de estas conferencias y convenciones, Jesús, es que no solamente es el sector minero, sino son todos los proveedores, que son muchísimos, que le dan servicios y venden insumos a la minería. Entonces la minería jala mucho al resto de la economía. Y si no fuese porque tuvimos un proyecto importante este año que entró en producción, que es el proyecto Quellaveco, probablemente estaríamos en una situación mucho peor. Alguien decía durante estos últimos meses que, sí, bien es cierto que Quellaveco ha sido importante, este no es un proyecto de este año, deberíamos tener más proyectos mineros y eso no se ha dado en el corto plazo. Mira, desde que se hace la exploración hasta que comienza la explotación de una mina puede pasar 10 años. Entonces, obviamente que este proyecto empezó a gestarse mucho tiempo atrás y justamente ha sido toda esta tramitología que impide que en exploración, que es la parte, digamos, donde uno de cada 10 proyectos la chunta, como se dice coloquialmente, ha habido pues un retraso y no tenemos lo que teníamos antes, es que se acababa un proyecto, entraba otra producción. Esa ha sido la historia de los últimos años y en este momento se acabó ese proyecto y ahora no tenemos uno de igual envergadura que lo reemplace. Mira, fíjate, ya que estamos hablando de minería y hay serios conflictos sociales que impiden que la minería se desarrolle, digamos, como quisiera la mayoría, para generar más trabajo y más ingresos para el país. En este año, por ejemplo, ha crecido en 11.38%, ¿no? Y, por ejemplo, el cobre es uno de los commodities que más resaltan justamente la proyección de crecimiento. Durante el año pasado y este año hemos tenido precios importantes, por ejemplo, en el tema del cobre, y sin embargo también se decía de que no lo supimos aprovechar, que no tuvimos la capacidad, ¿no es cierto?, de agarrar ese ciclo, ¿no?, de los superprecios de los metales, ¿no?, porque estaban siendo demandados y no hicimos lo correcto, motivo por el cual, por ejemplo, sí hemos crecido en temas de minería y hidrocarburos, pero pudo haber sido más. Ciertamente, porque lo que tenemos también es un cambio en la demanda del cobre. Usualmente el cobre responde obviamente a la oferta y la demanda, y cuando el mundo crece demanda más metales para sus procesos de inversión, pero estamos ante un cambio viendo en el mundo hacia una economía baja en carbón, y eso significa
transportes que le apuestan a la electromovilidad, los carros eléctricos, el transporte eléctrico que es intensivo en cobre. Exitosa. De hecho, hay estudios que indican que de acá al año 2035 se podría duplicar la demanda de cobre a nivel mundial, y eso es una ventana que aún sigue abierta, pero depende de nosotros y de nuestras autoridades que esto se dé. Para darte un ejemplo, Jesús, Cajamarca, si invirtiera en muchos proyectos cupríferos que están paralizados, podría incrementar la producción nacional de cobre en 50%. Y esto, evidentemente, sería una inyección mucho más potente que cualquier plan de inversión pública, porque esto genera divisas y eventualmente presupuesto para invertirlo en el cierre de brechas a nivel nacional. Hablando de Cajamarca, porque también se ha dado a conocer las cifras de crecimiento por regiones, ¿no? Entonces es bastante malo el crecimiento. Por ejemplo, ya que tocas Cajamarca, aquí se dice que la contracción del sector agropecuario repercutió en la economía de esa ciudad en al menos 2.5%. La actividad productiva del departamento de Cajamarca disminuyó en ese porcentaje, influenciado por el sector agropecuario, sustentada en la inferior producción de los cultivos orientados al mercado interno, como el arroz, la cáscara, la papa, el maíz y otros más. También hay menor actividad manufacturera, y esta es una constante en todas las regiones, en la mayoría en realidad, pero siendo Cajamarca una región con actividad minera, podría ser mejor su crecimiento, su proyección, si es que tuviera si es que se hubiera permitido, por ejemplo, el desarrollo de los proyectos que se tenían en mente en determinado momento. Así es, y solamente hay que ver el ejemplo de Apurímac, que es la región que más ha reducido los niveles de pobreza monetaria y que es la región donde tienes una importante mina que ha parado la olla en esa región. Ahora, la actividad agrícola sí ha sufrido muchísimo, y ahí es una explicación mixta. Parte son obviamente fenómenos climatológicos, la sequía ha pegado mucho en el sur del país. Exitosa. Tú hablabas del precio del limón, y esto ha afectado muchísimo por la irrigación, la falta de lluvias en un momento dado y el exceso de lluvias en otro momento, y las temperaturas más altas han impedido una oferta de limón, pero también responde a la falta de gestión diligente, ¿no? Perdimos 1 año y medio hablando de una segunda reforma agraria. No, bueno. 2 años inútil, porque era un refrito de cosas del pasado, y para comprar fertilizantes no se pudo avanzar, y eso hoy día pasa factura a un sector que es muy importante para el país y que es el sostén de muchas economías regionales. Fíjate que aquí hay sectores que no han crecido como se quisiera en la mayoría de regiones. Y esto tiene que ver con el tema agropecuario, agrícola, minero, el tema de la construcción, ¿no? Que estuvo muy boyante durante una muy buena década aquí en el Perú. Estaba en desarrollo. Hoy, por ejemplo, también sufre serios problemas. También imagino yo afectada por la inflación y el crecimiento constante de los precios de los insumos que se necesitan para la construcción, ¿no? Mira, lo cual encarece las obras o los proyectos inmobiliarios, por ejemplo. Mira, y yo también creo a eso le suma la corrupción, obviamente. Sí, en el caso de la corrupción, de la construcción, que lamentablemente todavía hay mucha corrupción dada, lo que ha caído más, Jesús, es la autoconstrucción, porque los hogares tienen menos capacidad, digamos, menos recursos, menos liquidez para mejorar su vivienda, para construir un segundo piso, para tarrajear las paredes, porque los costos se han disparado. Y los ingresos de la familia peruana no se han incrementado de manera similar. Entonces, lo que ha colapsado en el país es la actividad de construcción propia, la que tú realizas en tu hogar o cualquier vecino para mejorar su habitabilidad. Y eso es lo que está explicando este colapso en la construcción, más el hecho de que cuando hay lluvias es difícil construir. Y hemos estado medio año o casi medio año con lluvias torrenciales en mucha parte del país, que ha impedido que mucha de la obra pública, por ejemplo, no se dé, a la par, obviamente, de la corrupción y el exceso de trámite. Bueno, pero ese panorama no va a cambiar el próximo año, porque las proyecciones climatológicas son de lluvias constantes al interior del país, en el norte, en el sur y aquí en Lima también. Ahora, tú tocas un tema sustancial, y al público sí quisiera decirle lo siguiente. ¿Por qué es que estamos analizando esto que en principio es macroeconomía, ¿no? Porque, claro,
Esto ya habría que trasladarlo, perdón, al público de a pie. Y esto toca directamente sus bolsillos. Si tenemos una reducción de la producción nacional, si tenemos un proceso inflacionario, si tenemos, por ejemplo, recesión, y si esto continúa, lo que va a pasar es que se va a generar más pobreza. Se va a contraer el empleo, no lo va a haber y vamos a tener serios problemas, por ejemplo, para cumplir con nuestras obligaciones. Vamos a tener que ajustar el presupuesto y dejar, por ejemplo, de hacer cosas que antes hacíamos, como el que ya se viene haciendo en la actualidad. Y ahí sí quisiera yo que traslademos un poquito más el mensaje al público de a pie, porque creo que ya nos toca, ¿no es cierto? Viendo en realidad cómo es que está, por ejemplo, la canasta básica familiar, que suma más de 300 productos y que constantemente se va encareciendo. Entonces todo sube, ¿no? Pero lo que no suben son los ingresos. Y ahí también habría que explicarle al público qué es lo que podríamos hacer con el tema de los ingresos, ¿no? Que siguen siendo mínimos respecto a la situación que estamos enfrentando. Son exactamente las 8 de la mañana con 28 minutos, Luis Miguel. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo porque estamos aquí en Exitosa en Lima 95.5 del FM. Somos la voz que integra al Perú, estamos en Hablemos Claro, soy Jesús Verde y el tema de esta primera hora tiene que ver con la economía nacional y los sectores que se han venido afectando, y creo yo que este es un fondo importante para todos ustedes. Hay que escuchar y hay que también tomar apuntes de lo que se debería hacer ya de manera individual. Volvemos. Nos toca hablar de economía, más adelante de inseguridad. Está con nosotros Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, en principio analizando la macroeconomía a propósito de las cifras del BCR y del INEI sobre producción nacional, que repetimos ha disminuido 1.29% en el primer semestre del año. Este segundo semestre la cosa parece que no va a cambiar y hay cosas que poner en el tapete con mucha perspectiva respecto a lo que será, por ejemplo, una mayor inflación, un mayor crecimiento de los precios de los principales productos que forman parte de la canasta básica, que ahí sí ya le toca a usted en realidad saberlo. La creación de empleo, que creo que va a ser nula en realidad. Por cierto, este año tenemos la cifra de que hay 9 millones de personas en pobreza y un grupo importante en extrema pobreza, y que si no cambiaban las cosas, la proyección, es decir, el crecimiento de pobres para el próximo año iba a ser en algo así como 300.000 a 400.000 personas. Solamente en Lima Metropolitana, por ejemplo, hay 350.000 personas que están buscando empleo, y no sé si esto se resuelva o si esto va a crecer. Dejamos una pregunta pendiente antes de irnos a la pausa, Luis Miguel. Entonces, sí quisiera tu reflexión respecto a ese tema. Mira, Jesús, lo que ocurre es no solamente que la inflación y el incremento de precios está afectando la capacidad adquisitiva, sino que los ingresos, los salarios no se han recuperado a los niveles pre-pandemia. Si antes de la pandemia ganábamos 1.000, por decir cualquier cosa, ahora estamos ganando por lo menos 10% por debajo de eso. Entonces, no había una recuperación de los ingresos de las familias en el país. A lo que se suma que el empleo que se ha recuperado ha sido el empleo que paga menos, el que tiene menos calificaciones, que es el subempleo o el empleo informal. Y esto es lo que ha ocurrido, una precarización del trabajo. Entonces, si tú sumas mayor inflación con menores ingresos, obviamente que lo que tú tienes es la precarización y el empobrecimiento de muchas familias que ni siquiera tampoco tienen acceso ahora al financiamiento, porque la tasa de interés es más alta y la capacidad de prestar o su capacidad de repago se ve mermada y por tanto no accede a financiamiento. Entonces, no lo ves por ningún lado. Ahora, esto es bastante heterogéneo porque hay sectores que no les ha ido mal, han estado igual demandando trabajadores, creciendo, pero en el agregado vemos que el tamaño de la economía se ha restringido y la capacidad de ingresos de los trabajadores y las familias. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, la pobreza lamentablemente se va a incrementar, y un dato que a veces no caemos en cuenta es que en los últimos años la pobreza en Lima se ha duplicado. Tenemos casi 1.500.000 pobres adicionales en Lima hasta este año. Una vez que se reporte la estadística de lo que ocurrirá luego de todos estos sucesos, vamos a ver una presión muy fuerte de pobres urbanos en los conos y en la zona periurbana de las ciudades, que van a comenzar obviamente a ver que sus ingresos no les alcanza
y eso puede incluso afectar la gobernabilidad del país, diría yo, porque una cosa es que políticamente haya mucha indiferencia en muchos, pero otra cosa es cuando comienza a afectar el bolsillo. Y lo que estamos viendo es eso, ¿no? Chicos que dejan de ir al colegio porque tienen que trabajar, por ejemplo, una alta tasa, un incremento de la tasa de deserción escolar es otro factor no menor. Y esto en un contexto en el cual todavía lo peor del niño no ha ocurrido, porque acordémonos que cuando el niño pasa es que hay inundaciones importantes que bloquean carreteras, el suministro se ve afectado, cosa que todavía no está ocurriendo en el país. Así que no quiero pecar de demasiado pesimista, pero hay que ser realista, ¿no? Y creo que lo peor todavía no se ha visto en nuestro país. Bueno, estamos entre dos criterios, ¿no? No se puede pecar de muy optimista, pero tampoco de muy pesimista. En realidad tendríamos que estar en el punto medio siempre buscando algún tipo de solución al tema. Por eso es que proyectamos el desarrollo de este tema, ¿no? Económico, que creo que es sustancial, porque la economía es transversal a todo, ¿no es cierto? A la seguridad, a la vida política, a la vida social, en realidad absolutamente a todo, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, de situaciones muy dramáticas y yo te hacía este gesto. O sea, no solamente es el tema El hambre. de abandonar, por ejemplo, la escuela y ponerse a trabajar, y estamos hablando del hambre. Por ejemplo, una población que no puede tener alimentación de calidad, que ha visto reducida en realidad, por ejemplo, su consumo de alimentos durante el día. Ya no toman desayuno, solamente tienen un almuerzo al día, ya no tienen cena tampoco, ¿no? Y esto es una constante cada vez. Se ven, por ejemplo, la conformación de ollas comunes, que son temas que nosotros, por ejemplo, abordamos. Y lo otro es el disparo, ¿no es cierto?, de las tasas de anemia y desnutrición, que son cada vez más crónicas en el país, con lo cual también estás generando que un grupo importante de personas crezcan, ¿no?, con menos herramientas para desarrollarse en la vida. Así es, no. Lo que estamos viendo es una afectación muy grande porque especialmente a los niños de 0 a 36 meses es clave la alimentación. Y lo que estamos viendo es un problema de anemia que lamentablemente se ha vuelto a incrementar. Y lo que vemos de otro lado también es que, según algunos estudios, más del 50% de la población peruana sufre de inseguridad alimentaria. Y hay partes del país que esta cifra es mucho, mucho mayor. Incluso esto se compara con países mucho más pobres en Centroamérica y no se condice pues, con un país grado de inversión que le va bien en la macro, pero que tiene esta contradicción de tener pues, indicadores subsaharianos Discúlpame, pero ahí te voy a decir una cosa hablando de contradicciones, porque yo hasta ahora no entiendo cuál es la dinámica de este país tan complejo y apuntando a ser un país desarrollado y formar parte todavía de la OCDE. Yo ese cuento no me lo creo hasta este momento. O sea, discúlpame que te lo diga de esa manera, pero claro, estamos tan mal en algunos aspectos, a veces hasta muy por debajo de lo que se quisiera, y todavía seguimos pensando en que podemos entrar a este club de países desarrollados. Bueno, creo que es parte de la aspiración, porque creo que también un país debe aspirar a una meta mayor, pero eso no va a resolver los problemas de la anemia, del hambre y los problemas económicos de muchas familias peruanas. Pero vamos, que eso, digamos, mucha gente no entiende lo que es la OCDE. Para empezar, es un club de mejores prácticas que tienden a mejorar la calidad del gobierno, de las políticas públicas, pero hoy día estamos ante un fenómeno mucho más coyuntural, que es pasar estos años de post-pandemia, donde a diferencia de nuestros vecinos que tienden a reducir la pobreza, acá se incrementa. Y creo que claro, nos ha pegado todas las plagas de Egipto conjuntamente, pero yo lo que siento, Jesús, es que nuestras autoridades no tienen ese nivel de urgencia en sus decisiones. Uno ve al Congreso de la República que en lugar de plantear una agenda que habilite la inversión, lo que hace son contrarreformas. Uno ve al Ejecutivo que si bien el equipo técnico es mucho mejor que el que teníamos anteriormente, no tiene quizás la visión mucho más de mayor plazo o la capacidad política de implementar medidas. Entonces, estamos ante una como realidad alterna, ¿no?, que es la realidad que afecta al bolsillo de los peruanos
y una desconexión de nuestros Pero, políticos a ver, y autoridades. Luis Miguel, pero habría que en la práctica decirlo también, estamos hablando de un gobierno improvisado porque es que se ha encontrado tomar las reinas de este país en el camino luego de una debacle política, como lo fue el gobierno del señor Pedro Castillo, donde básicamente se destruyó la institucionalidad, ¿no? Entonces eso también habría que dejarlo en claro. Permíteme, por favor, porque está con nosotros Juan Manuel Benítez, que es ex ministro de Agricultura, porque esta semana también se habló del sector agrícola, que es también uno de los que más ha retrocedido. Entonces, Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, fue al Congreso y dijo que este es un año muy malo para el agro y el peor en los últimos 26 años. O sea, este es un sector sobre el que hay gran interés porque finalmente son los que nos proveen a nosotros de alimentos. Entonces, yo te preguntaba sobre el tema del limón, en algún momento, por ejemplo, uno de los commodities para medir la economía popular es el pollo, pero en este caso es el limón. Entonces ahí tendríamos que preguntarle a, a Juan Manuel qué tanto hay de cierto en las palabras de Julio Velarde esta semana que suenan tremendistas, pero son bastante concretas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, efectivamente son, creo, bastante ciertas y digamos, para lástima, no son, todavía creo que no hemos visto lo peor, porque estamos hablando de lo que ya pasó. Estamos hablando del efecto fertilizantes del año pasado, estamos hablando del efecto de las sequías que ha habido en el sur, estamos hablando del efecto del Yaku, pero todavía estamos recién entrando al Niño, bueno, global que nos ha afectado con la sequía en el sur, pero también ahora están pronosticando un Niño para el verano. Entonces todavía no ha terminado, lamentablemente, esta historia de vacas flacas, como dije yo, es una vaca muy raquítica la que nos ha tocado. Entonces estamos viendo todavía recién el inicio de una película de terror. ¿Por qué? Lo digo porque estamos todavía con tiempo para poder hacer tomar algunas medidas de preparación, pero ciertamente el clima no lo controlamos. Entonces lo que tenemos que hacer es, si tenemos un plan y si tenemos presupuesto, hay que ejecutarlo, y la ejecución hasta ahora no nos acompaña. Hay 1.900 millones de soles que se le han entregado al Ministerio de Agricultura y el nivel de ejecución no llega ni al 5%. Esa fue precisamente la salida de la ministra, fue la causa de la salida de la ministra. Hay una nueva ministra. Yo espero que esta ministra tome el control, cambie la gente en las ejecutoras y para adelante. Además, se ha declarado en emergencia por peligro inminente por las sequías que podrían haber el próximo año a más de 500 distritos. Está bien que se haga de manera por peligro inminente para tomar acción de una vez, pero nuevamente, no basta con tener el dispositivo legal, sino hay que ejecutar las obras, hay que ejecutar las acciones para poder tener al país preparado. Porque, repito, lo único que vamos a poder hacer es mitigar, no podemos eliminar los riesgos. Y ya estaría lloviendo sobre mojado. Lo ha dicho bien Luis Miguel, hola, ¿cómo estás? Gusto de verte. Él lo ha dicho bien, tenemos ya una inflación en alimentos que sobrepasa el 11-12%. Entonces, si sobre eso vamos a tener ahora problemas de oferta el próximo año, pues la inflación en alimentos va a ir para arriba. Con los ingresos cayendo, lo que vamos a tener pues es cada vez más pobres, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que empezar a analizar con más profundidad. Estos ciclos climáticos son cada vez más constantes. O sea, ya no estamos hablando, como antes se hablaba de niños cada 25 años, luego se decía cada 18 años. Hoy estamos teniéndolos, el último fue en el 2017, el Yaku nos visitó este año. Entonces, estamos sintiendo el efecto del cambio climático y cómo nos estamos preparando para eso. Ya no solamente en coyuntura, correr con presupuestos a última hora, sino necesitamos una visión de mayor plazo. Y ahí también coincido en que no estamos viendo equipos técnicos que tengan esa mirada, especialmente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así como Luis Miguel, yo también trabajé en el MEF en años atrás y teníamos una mirada de mayor plazo. Y el MEF era de alguna manera el conductor. Hoy día no vemos esa labor que se cumplía antes y que creo que es necesaria. La caja manda, ciertamente, pero también la visión de largo plazo, y eso no lo estamos viendo. Y si a esto le sumamos los problemas que han habido también en la Amazonía, que no se dice mucho, ahí tenemos dos cosas que se van a juntar. Por un lado, la roya María del café, que ya golpeó el café este año, y que podría también, cuando hay niños, también podría presentarse situaciones de clima que podrían afectar tanto la roya como la broca. Tenemos la entrada en vigencia el próximo año de la ley europea de importación libre de deforestación, que marca una exigencia a nuestro país, especialmente en café, cacao y palma aceitera, que están todos ubicados en la Amazonía, donde hay 60% de pobreza, ¿no? Y nos va a pedir que todos sean formales, que tengan títulos de propiedad, que tengan certificados ambientales, que tengan permisos de agua, todo. Y hoy día, esa cifra es menos del 0.01%. Es decir, tenemos una absoluta informalidad en la agricultura,
y eso significa que va a estar en juego también aproximadamente unos $700 millones en exportaciones a Europa que podrían verse perjudicados. Es decir, todo se está sumando y necesitamos acción. Y creo que en ese sentido, comparto nuevamente lo que decía Luis Miguel, yo no estoy viendo que alguien esté a cargo, que alguien esté con claridad de lo que hay que hacer y no está comunicando, que todavía creo que es peor. O está fallando en la comunicación, fíjate, porque claro, al no encontrar mayores respuestas o caminos, lo único que toca ahí es justamente callar, que es lo que nosotros también hemos venido criticando cuando hemos pedido, por ejemplo, la respuesta de determinado ministro apuntando a cierto sector que siempre se ve mencionado en este tipo de presentaciones que se hacen no solamente en el Congreso de la República. A ver, el señor del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, no solamente redujo las proyecciones, ¿no?, de crecimiento del Producto Bruto Interno del país para este año, sino que además dijo que la actividad agrícola durante el segundo trimestre del 2023 registró sus más bajos rendimientos agrícolas debido a anomalías climáticas y la continuidad de la emergencia por gripe aviar. El PBI agrícola, dijo, en dicho periodo cayó 5.7%, la tasa más baja desde el tercer trimestre del año 1992, menos 12.2%. Entonces, esto es grave. La pregunta es, en todo caso, ¿qué es lo que tendría que hacerse en principio en el más corto plazo posible para darle una respuesta a los agricultores? Que, por cierto, esta semana han empezado a llegar a la puerta de la radio para exigir mayor presupuesto, mayor acción, prevención. O sea, sus demandas son amplias. Estábamos viendo productores de café, de plátano, no solamente a los de limón, los de arroz, que están tratando de conectar con los funcionarios del gobierno para darle una respuesta no solamente para ellos, para su sector, sino para sus familias, porque de eso viven también. Correcto. Bueno, en principio yo diría que algo que parece simple, pero que es necesario, es liderazgo. Hay que, como se dice, hay que tomar el toro por las astas. Se necesita alguien que esté a cargo, alguien que maneje este plan, esta ejecución del plan para lo que es la prevención. Hoy día la urgencia está ahí, porque se nos viene un niño. Y como repito, nosotros no controlamos el clima, pero sí podemos prepararnos para atenuar los impactos del clima. Entonces ahí es la prioridad, creo, de la ministra que acaba de entrar, es ejecutar. Tienen un plan que se aprobó hace poco, y tienen los recursos, el problema de dinero, hay que ejecutar. Entonces, eso es lo primero que habría que hacer, tanto en la zona norte como en la zona sur, porque también estamos con problemas de sequía que se anuncian. Pues hay que trabajar con los microreservorios, con los reservorios grandes, hay que ver el tema del traslado de pastos, porque también el capital más importante, el hombre de los Andes, en la zona sur especialmente, es el ganado. Entonces es importante tener claridad también en eso y actuar con digamos, una anticipación de vida. Pero también tener un plan de acción durante la emergencia, que es fundamental, porque va a requerir que el Estado esté en los puntos, digamos, necesarios, con toda una preparación previa y viendo también cómo va a ser el impacto, midiendo cuál va a ser el impacto en los diferentes cultivos, porque durante el tiempo que hay un niño también se presentan plagas, también el calor hace un efecto importante, como ha pasado con el mango y el limón, que ya lo mencionaron, ¿no? Se reduce la floración, se reduce la cosecha y por lo tanto hay menos oferta, el precio sube. Eso también hay que estar monitoreando. Se habla de importaciones, puede ser una salida, el Perú es una economía abierta, pero también hay que tener claro que para importar frescos hay que tener protocolos sanitarios y nosotros no estamos acostumbrados a importar porque Perú produce entre el 60 y el 70% de lo que consume. Lo que importamos básicamente es arroz, un poco de Uruguay, trigo y maíz amarillo duro, básicamente. Entonces, no estamos acostumbrados a importar papa, limones, eso como alegremente se dijo. Entonces, hay que tener cuidado con los protocolos sanitarios, prepararse desde ahora, es un tema también que hay que poner en la agenda. Y en todo caso, tener un plan de recuperación de la agricultura, que desde ahora en realidad ya golpeó la agricultura y deberían estar pensando pues en esquemas de refinanciamiento, ¿no? En esquemas también de ayudas, en la parte de asistencia técnica, para la preparación incluso de lo que se viene, el trabajo de limpieza de los canales, la limpieza de los ríos, los drenajes. O sea, hay mucho por hacer, creo yo, a pesar que, vuelvo a repetir, el gobierno no controla el clima. Yo creo que sí puede atenuar el impacto y va a depender mucho de cómo lo plantea ahora para que tengamos un menor impacto en nuestros productores agrarios. Claro, esto además pasa por una política de acompañamiento a cada uno de los sectores para que no se sientan olvidados o alejados de las decisiones que se van tomando en cada uno de sus sectores. Y no dejarlo tampoco al tema de los gobiernos regionales, donde también hay una serie de problemas que se enfrentan en el uso, por ejemplo, del presupuesto.
Un sector que a mí me llama la atención al margen del agrícola, que, claro, lo que dice el presidente del Banco Central de la Reserva es importante, es el sector de la pesca. Hace algunas semanas también teníamos, por ejemplo, a la Sociedad Nacional de Pesquería aquí, decían de que, por ejemplo, no tenían ellos con claridad cuándo iba a ser el inicio de la temporada de pesca, que ya la habían perdido por el tema de la presencia del yacu en su momento y luego ya por las anomalías que se han venido presentando en los últimos meses, con corrientes muy fuertes que han impedido, por ejemplo, el correcto manejo del sector. Y pongo atención al sector pesca porque aquí lo que se dice es que el sector pesca se contrajo en 47.94%, lo cual es un porcentaje bastante alto para un sector importante en la economía del país, que suman puntos también importantes al Producto Bruto Interno. Entonces, ahí tampoco es que se está mirando o se está diciendo nada. Sí, es correcto. O sea, el niño y los efectos climáticos están afectando a todos los sectores, en particular a los de alimentos, ¿no? Estamos viendo la agricultura, la pesca, y lo que digo, me parece importante es mirar no solo el impacto hasta ahora, que ya usted lo ha dicho, ahí están los números, no podemos ir contra la realidad. Lo que nos debe preocupar ahora es lo que viene. ¿Cómo nos vamos a preparar para poder tener al país, digamos, soportando un fenómeno climático que puede ser de una magnitud importante? Según veo las cifras y las probabilidades, se está aumentando la probabilidad de un niño moderado fuerte, más o menos como lo que esperábamos en el 2016, que llegó el 2017. Perú en el año 2015-2016 invirtió casi 4.000 millones de soles en preparación del niño. En agricultura solamente hubieron casi 600 millones para limpiar lo que eran toda la infraestructura, canales, los ríos, etcétera. Entonces se preparó al país, y en la parte sur también, con pozos, con microreservorios, etcétera. Entonces, hay, digamos, ya capacidad instalada, y hay gente que conoce. Y ahí quiero retomar lo que usted dijo al principio. Esto de andar diciendo, yo sí ejecuto mi parte, la culpa la tienen los regionales y locales, no ayuda al país. Ya eso está gastado. Justamente a eso hablaba de liderazgos. El Ministerio de Economía, que tiene ya la cosa clara respecto a la caja y cómo ha distribuido los recursos, tiene que acompañarse de un líder en cuanto al programa de ejecución de los proyectos, de ideas que se requieren, y hay que trabajar con los gobiernos regionales y locales, hay que ayudarlos. No es cuestión solamente de soplar la pluma. Ellos acaban de entrar también en enero, y lamentablemente lo conocemos, cada alcalde, cada gobernador que llega, pues cambia todo el mundo, empiezan de cero, entonces no tiene la gente para hacerlo, digamos, como debiera hacerse. Entonces ahí creo que hay un punto importante, porque el tiempo es corto y lo que tenemos que hacer es ser eficientes en la ejecución. Bien. Juan Manuel, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, igual. Bien, Juan Manuel Benítez haciendo una radiografía de sectores importantes como es el agrícola y además el de la pesca. Fíjate que la pesca no lo habíamos conversado, pero aquí la cifra es bastante contundente respecto a un pobre desempeño también de un sector que, repito yo, es sustancial también para la economía peruana. Así es. En el año, Jesús, hay 2 temporadas de pesca. Y no hay más. La primera temporada no se ha dado, y por tanto el colapso en un 50% de la producción, y todavía no es 100% seguro que va a haber una segunda temporada. Entonces, este sector es importante, aporta más o menos 2.000 millones de dólares a la economía, ya 1.000 millones son pérdidas, y lo que está en juego es esta segunda temporada de pesca, y lo que tenemos tampoco es que sea un aprovechamiento de las nuevas especies que aparecen en un agua más caliente. Yo no veo ninguna campaña que el gobierno lidere. Entonces, sí, estamos un poquito sin rumbo, dando tumbos, y lo que dice Juan Manuel Benítez es cierto. A él, justamente, no lo ha dicho, quizá por modestia, es que él fue la persona que lideró la estrategia de prevención del niño del año 2015. Cuando se pensaba que iba a haber el fenómeno del niño, se empoderó y se dio todos los recursos, cosa que no vemos ahora. Está muy difuminado esa responsabilidad. Habría que hacerle recordar al público lo siguiente. En el fenómeno del niño del año 2017, que fue bastante fuerte, ya en el 2015 había todo un desarrollo, un seguimiento y una advertencia para ver cómo es que estábamos y cómo nos tendríamos que preparar. Sí, hubo un impacto muy fuerte, pero al menos hubo toda esa capacidad de prevención y de constante análisis de lo que iba a ser el fenómeno del niño. Aquí han demorado incluso en decirlo, cuando ya teníamos un problema que era un hecho, que cuando salías a la calle había un problema de temperatura, no solamente aquí en Lima, sino en el norte, donde vimos pues todo este desastre que se dio.
que la verdad a veces uno no llega a entender del todo cómo es que nos manejamos. Por eso es que te sigo insistiendo, ¿no es cierto? Yo en este país todavía seguimos pensando que podemos ser del club de los países desarrollados cuando no tenemos lo mínimo, que son instituciones que realmente trabajen y nos representen y que tengan esa capacidad de gobernanza y un gobierno que tenga capacidad también de gobernabilidad, ¿no es cierto? Así es, y mira, hoy ha salido publicado en el peruano las facultades que el Congreso le ha dado para legislar y le otorga facultades para legislar en temas de prevención contra fenómenos naturales, cuando tenemos huaicos todos los años y fenómenos del Niño recurrentes y sismos cada año, es cada lapso de tiempo. Entonces, la respuesta institucional tardía y cada vez que tenemos sismos o fenómenos naturales se crea una nueva instancia. Cuando tuvimos el Niño Costero, en el año 17, se creó la Autoridad para la Reconstrucción. Cuando hubo el sismo de Pisco, el 2007, se creó una nueva autoridad. Entonces, no tenemos esa cultura y hace 12 años, Jesús, de hecho yo lo conozco porque yo ayudé en elaborar todo un sistema de gestión de riesgo de desastres en el año 2010, cuando estuve de viceministro en la época, en ese gobierno de Alan García, y se dotaba toda esta política pública de prevención que hoy día nos podría poner en mejor pie. En ese momento se discutió ponerlo en la PCM, luego el Ministerio de Defensa dijo no, ese tema pasa para mí, y comienza a haber estas pugnas y feudos por controlar entidades públicas y uno se olvida cuál es la función de la entidad pública, que es servir al bienestar de la población. Entonces, parece paradójico y siento de cierta forma tu reacción. ¿Cómo es posible que aspiremos a una cosa como la OCDE y no podemos ni siquiera comprar fertilizante y menos acabar a tiempo la prevención ante un desastre que se venía anunciando ya hace tiempo? Entonces, es una paradoja, pero vamos que eso no es el país que tenemos, ¿no? Sí, bueno, ahora no es para nada lo que pasa en el Perú extraño a otros países, ¿no? La semana pasada se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile y Gabriel Boric soltó entre todas las cosas que dijo, soltó algo que a mí me quedó muy marcado, que la democracia es importante, sí, cuando la democracia sirve para ayudar a la mayoría, o sea, a la población a que mejore sus condiciones educativas, de salud, ¿no es cierto?, se trabaje a favor de ella. Y que él decía, esto tiene que ser así, más no la democracia tiene que ser utilizada para, o mal utilizada, ¿no? En la defensa, por ejemplo, de intereses personales entre políticos, entre una clase dominante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy día en el Congreso de la República? ¿No? O sea, el Congreso de la República tiene un repudio del país, 90% no lo quiere, porque justamente hay una desconexión total entre la problemática y lo que plantean. Y muchas veces los planteamientos son populistas, son unos que prometen soluciones cortoplacistas, pero acaban no resolviendo ningún tipo de problema, sino favoreciendo a una agenda política particular o a un sector puntual. Entonces, creo que hasta que no tengamos una clase política más madura, más cuajada, vamos a estar pues, de tumbo en tumbo, improvisando, siendo muy reactivos y no sabiendo aprovechar el hecho que somos un país que es rico, un país que tiene un potencial enorme, que tiene una macro envidiable, que pese a todo eso seguimos ahí resilientes, pero todo tiene un límite, ¿no? Gracias por estar esta mañana, Luis Miguel Castilla, con nosotros, exministro de Economía. Antes de que te vayas en pocos segundos, no sé qué te pareció el viaje de la señora Dina Boluarte a Naciones Unidas. Yo particularmente he seguido presidentes fuera del país en reuniones multilaterales de este tipo y la verdad me llamó mucho la atención el desarrollo de la agenda. Al margen de las críticas que se han presentado, era un momento importante, por ejemplo, para sostener reuniones con países y conseguir, por ejemplo, un mayor acercamiento con economías que creo yo son sustanciales para el país y no se ha visto nada de eso. No sé cuál sea tu evaluación respecto a esto. Bueno, yo creo que ha sido positivo porque ha habido una reunión con inversionistas que son los que finalmente deben tener información adecuada de la autoridad máxima del país. Y tenemos una oportunidad más allá de la coyuntura, que es que el año entrante vamos a ser país sede del foro APEC de Asia-Pacífico, donde vienen todos los líderes del mundo. Bueno, el señor AMLO ya dijo que no va a venir, problema de él, creo yo, se la pierde. Pero tenemos una oportunidad de volver a situarnos en el mapa internacional. Ha habido mucha desinformación, creo yo,
y el Perú ha estado de cierta forma aislado, errores obviamente también, pero creo que en lugar de hacer un cargamontón, tenemos que tratar de limpiar la imagen internacional de nuestro país y estos foros son una oportunidad para hacerlo. A eso voy, que se tuvo que haber construido una mejor agenda para tener una mejor visibilidad del país con líderes de otros países, que sean reuniones bilaterales con agencias centradas, sino obviamente siempre saludos en los corredizos de las diferentes instituciones que se han visitado. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo nos va en ese aspecto más adelante, porque hay que aprovechar los foros internacionales justamente para eso y hablar un poquito más de lo que es la cumbre APEC, que creo que es importante para el país después de mucho tiempo tener estas economías aquí y hablar más de lo que significa la proyección del Perú para el mundo, sobre todo para el Asia-Pacífico, porque son socios estratégicos. China es uno de ellos, ¿no es cierto?, que consumen mucho producto peruano, sobre todo en el tema de los metales. Bueno, hay muchos temas respecto a este tema de la economía. Creo que a veces se nos está escapando el tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo siempre con más constancia. 9 de la mañana. Gracias a Luis Miguel Castilla.